Con la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación en Colombia, en un principio se pensó que iba a afectar a algunos medios tradicionales de comunicación como la radio, pero gracias a las TICs es posible que miles de personas escuchen los contenidos de la radio por medio del Internet. Por medio de las TICs, la radio amplió su enlace y se convirtió en un medio más dinámico y audiovisual. Se profundizó el concepto de comunicación porque proporciona más canales al poder establecer más relaciones con los You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Realizamos una entrevista a personas que conocen acerca de este tema y a continuación tenemos a Hernán Restrepo, director de TENER RCN Radio. Restrepo, director de Internet de RCN Radio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonardo. Bienvenidos aquí a RCN. Vale, muchísimas gracias. Mira, hoy vamos a hablar de la forma como las TIC han transformado la forma de hacer periodismo. Entonces, pues, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué Twitter es importante para los periodistas? Pues Twitter se ha convertido en una herramienta para todos los periodistas para dos cosas básicamente. Para informar cuando están en el lugar de los hechos y quieren irle contando a la gente de manera inmediata qué está pasando, y por otro lado para estar informados de las noticias de otros medios de comunicación, otros colegas y otras fuentes que sigue uno en su cuenta de Twitter, y también de las tendencias de las cuales están hablando los usuarios y que pueden sugerirnos temas para desarrollar a lo largo del día. Vale, perfecto. ¿Qué ofrece Twitter que no ofrezcan otras redes sociales del periodismo? Sobre todo la movilidad, ¿sabes? Porque aunque Facebook tiene una versión móvil y la mayoría de redes sociales están hechas también para consumirse en dispositivos móviles, como Twitter son en su mayoría mensajes de texto de 140 caracteres que no consumen tantos datos del plan de datos del celular. Entonces la gente lo usa con mucho más frecuencia que las demás redes sociales. Si tú, digamos, usaras Facebook solamente en tu teléfono, el plan de datos se te acaba mucho más rápido, o si estuvieras escuchando radio por streaming todo el día a través del plan de datos de tu teléfono, se te va a acabar más rápido. En cambio, Twitter te permite recibir mucha información de una manera muy rápida, y yo creo que es la ventaja que tiene frente a las demás redes sociales y el motivo por el que más que una red social, Twitter se ha convertido como en una red de noticias prácticamente. ¿Y qué tan benéfico o perjudicial puede ser que la gente sean solo 140 caracteres en Twitter? Pues el beneficio es que la gente se entera rápido de lo que quiere saber, ¿sí? Con un trino tú ya puedes conocer el titular de una noticia. Lo malo desde mi punto de vista es que muchos medios de comunicación le están dando un uso equivocado a Twitter, incluyendo algunos de nuestra misma cadena, utilizando esta red social solamente como un anzuelo para atraer visitantes a nuestras páginas web. Entonces no le dan a la gente el titular completo de la noticia con la información completa, sino solamente un bocado, o les tiran el anzuelo para que tengan que hacer clic en el vínculo que viene en el trino y se enteren de la noticia ya en el sitio web. Te pongo un ejemplo. La noticia es: Carlos Valdés no jugará con Santa Fe esta noche contra Junior. Ese sería el titular de la noticia convencional, pero tú ves que muchos medios lo que están haciendo es trinan: este jugador de Santa Fe no jugará contra Junior esta noche. Entonces creen que con eso le van a picar la curiosidad más a la gente y van a generar más visitas,
y la gente se termina es como aburriendo de eso, de que le pongan adivinanzas en lugar de titulares que los informan completamente. ¿Las TIC de qué forma cambian los modos de producción de información? Bueno, básicamente antes de que llegaran como las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aquí a RCN Radio, como trabajaban los periodistas era como el contacto cara a cara con sus fuentes, pasársela en ruedas de prensa, ese tipo de cosas, escribir la noticia en un papel y para leerla al aire y ya, y se acabó la noticia luego de que la habían leído al aire. En cambio ahora, gracias a las TICs, lo que nosotros vemos es que la noticia no tiene un fin, sino que entra un ciclo y va a estar siempre en la nube. La gente siempre la va a volver a consultar y tiene como un ciclo de vida más largo la noticia. Adicionalmente, pues los periodistas de RCN Radio tienen que ser conscientes de que ya los contratamos no solamente para ser periodistas de radio, sino que tienen que saber escribir para internet, que tienen que saber cómo comportarse en redes sociales, que tienen que saber de pronto cómo editar un audio en un programa de edición digital de audio, de pronto cómo editar un video, una fotografía, saber cómo enviar un archivo, un PDF a través de un correo electrónico. Un periodista que no sea ducho y hábil en ese tipo de habilidades relacionadas con las TICs, pues va a ser un periodista que se va a quedar quedando rezagado con el tiempo. No estoy diciendo que esto sea todo en el periodismo, saber manejar las TICs, entonces ya vas a ser un gran periodista, porque lo que estamos convencidos aquí en RCN, y de hecho este libro que le entregamos a todos nuestros periodistas cuando llegan a trabajar acá es el manual del redactor. ¿Por qué? Porque la primera habilidad que debe tener un periodista, sea de radio, sea de televisión, sea de lo que sea, es saber escribir bien. Si no sabe escribir bien, así sea el duro en redes sociales o en TICs o en edición de audio y video en un computador, pues tal vez no va a ser el mejor si no sabe escribir bien. ¿Cree usted que Twitter es la manera más inmediata en el momento de informar? ¿Qué opina de las embarradas que se cometen en el medio por querer informar de forma inmediata? Sí, pues lo que pasa es que como es una herramienta nueva, hemos cometido muchos errores al darle toda la credibilidad, como si cualquier cosa que se trine ya automáticamente la convertimos en una noticia. Y se nos ha olvidado algo que es un principio básico del periodismo, y es contrastar fuentes. Si a ti antes te llamaba un oyente y tú estabas de turno en la emisora y te decía, ay, que explotó una bomba por aquí en Lucero Alto, ¿sí? Uno como periodista, ¿qué hacía? Correr al micrófono y decir, atención, atención, explotó una bomba en Lucero Alto, no. Uno llamaba a la policía, oiga, me están informando de esto, llamaba de pronto a algún amigo que viviera también en Lucero Alto y contrastaba esa información antes de publicarla al aire. Pero ahora, como está fácil retuitear, y como una noticia que se retuitea 1000 veces ya la damos como cierta sin contrastar fuentes y sin confirmarla, entonces estamos cometiendo muchos errores ahí. Pero es básicamente que en las universidades y en los propios medios de comunicación se forme a los periodistas para no olvidar ese viejo principio del periodismo de contrastar las fuentes antes de trinarlas o decirlas al aire. Vale. Pero entonces, con esta facilidad que existe como con el manejo de las TICs, ¿cualquier persona puede ser periodista o necesita una preparación para...? Diría que no. Sí, cualquier ciudadano hoy en día puede proveerle al periodista de información que puede serle útil para informar. Pero es que ser periodista no es tomar una foto en el lugar de los hechos y publicarla, o ver que está pasando algo y decir que está pasando tal cosa, o tomar un video y miren el video de tal manifestación, no. Porque lo que hace el periodista es dar contexto a su audiencia para que su audiencia pueda entender por qué esos fenómenos sociales o esa noticia se está produciendo, ¿sí? Pero el periodismo no es simplemente decir, está pasando tal cosa, sino, está pasando tal cosa en tal lado, ¿por qué motivo? ¿Sí? Esa es la labor del periodista, ayudar a la gente a entender por qué suceden las cosas. Pero se entiende equivocadamente que porque uno ya trina la noticia de primero, ya es periodista, y eso es equivocado. Nos encontramos con la señora Victoria González, coordinadora del énfasis de periodismo de la Universidad Externado de Colombia.
¿Por qué Twitter es importante para los periodistas? Bueno, yo creo que es importante porque se ha convertido en otra fuente de consulta para los periodistas, como un espacio para medir el pulso de lo que está pasando. Entonces, digamos que ahora todos los periodistas se vuelcan hacia hacia las cuentas de los principales personajes del país, y con eso pues están informados acerca de qué están pensando estos personajes, y a partir de ahí pues surgen muchas noticias, porque mucha gente en este momento aprovecha como la posibilidad que da Twitter de estarse permanentemente dando ideas, estar pues expresando lo que la gente piensa, y cosa que no sucedía antes, cuando la gente simplemente lo que hacía era a través de comunicados de prensa. Entonces es un escenario muy importante para que un periodista recoja información y que mire como el pulso de lo que está sucediendo. ¿De lo que ofrece Twitter que lo diferencia de las otras redes usadas en periodismo? Bueno, yo creo que Twitter, a diferencia de otras redes, es mucho más informativo, en el sentido de que la gente lo está utilizando, sobre todo los importantes personajes del país y del mundo en general, para expresar como sus conceptos, sus ideas determinadas sobre ciertos temas. No es lo mismo que sucede, por ejemplo, con Facebook, que en Facebook la gente lo asume como algo más personal, como más cotidiano, en donde lo que se presenta son como cosas de la vida personal, fotografías, encuentros, ese tipo de cosas, mientras que Twitter es un escenario pues apropiado para que la gente hable de sus ideas particulares y además condense como su pensamiento y sus ideas en pocos caracteres. ¿Las TIC de qué forma cambian los modos de producción de información? Una revolución total, la aparición de las nuevas tecnologías, porque ha hecho que, por ejemplo, el concepto de fuentes cambie sustancialmente. Eso puede ser positivo y puede ser negativo. Por ejemplo, a la hora de construir la información, antes los periodistas estaban como más en el lugar de los hechos, se movían más, y ahora hay una queja particular y hay una sensación de mucha gente que los periodistas en este momento, muchos de ellos lo que hacen es trabajar desde oficinas. Eso nunca se había visto antes. ¿Por qué? Porque tienen a su alcance como más posibilidades de informarse a través de las nuevas tecnologías, y eso hace que no se vayan hacia las fuentes, muchas veces a las fuentes directamente, sino que eso esté mediado por la posibilidad que tienen de acceder a nuevas tecnologías e información en lugar de las fuentes directas. ¿Cree que las TIC le causan alguna desventaja a la labor del periodismo? Depende, digamos, para los periodistas que nos formamos en un periodismo más tradicional, en donde lo más importante era ir a la fuente y verificar. En este momento pueda que los nuevos periodistas sientan que es como más fácil su labor, porque echan mano como de las cosas que ya están hechas. Entonces ahí yo creo que hay una desventaja. Lo importante es que cuando se estén formando en las escuelas de periodismo, a los periodistas se les inculque, se les siga inculcando que es importante verificar la información, que es importante ir a las fuentes, que es importante que uno mismo haga el cubrimiento, que la información de segunda mano que le suministran a uno tiene muchos riesgos, y que hay que seguir pensando el periodismo como una labor en la cual una persona investiga hechos y se los da a conocer a la gente para estar informando, que esa es la función fundamental de un periodista. ¿Qué tan benéfico o perjudicial es el tener espacio de solo 140 caracteres para transmitir información? Yo creo que aquí se aplica algo de lo bueno si breve, dos veces bueno. Digamos que hay mucha gente que es un formato que somete a la gente a condensar su pensamiento. Me parece que es válido para ese medio. Obviamente la gente, en lugar de divagar y divagar, tiene que ser concreto a la hora de presentar sus ideas. Eso es positivo, pero tenemos que tener en cuenta que eso es uno de tantos formatos. O sea, así como tenemos ese formato que nos obliga a ser breves, hay otros formatos, como decir, en un periódico digital en el cual la noticia tiene que estar escrita mucho más amplia, porque se le tiene que dar a la gente mucha más información, muchos más datos. Entonces podemos decir que Twitter básicamente es como una pista o un gancho o como un aperitivo, y que cuando se va uno a la prensa digital son noticias de verdad que son mucho más amplias. Simplemente es Twitter, un tweet es simplemente como un bocado, como una muestra que le dan a la gente para que la gente se enganche y se vaya a ampliar la información. ¿Qué opina de los errores que se cometen en el medio por querer informar de forma inmediata?
se estén dando ahora porque hay nuevas tecnologías. Eso siempre ha pasado. En nuestro medio, desgraciadamente, hay una cosa que se llama el síndrome del archivo, y es que la gente prefiere sacrificar calidad de información por rapidez. Entonces, mucha gente lo que hace es no confirmar informaciones, sino que inmediatamente tienen indicios, ni siquiera una noticia clara sobre algo, y salen al aire o escriben. Bueno, en el periodismo escrito se da menos, pero digamos en la radio y en la televisión matan a personajes que todavía no se han muerto, dan noticias que todavía no están confirmadas, acusan a personas sobre hechos que no han cometido, ese tipo de cosas, y eso se hace justamente por ese síndrome. Desgraciadamente creo que las nuevas tecnologías sí han digamos que incrementado ese fenómeno, porque muchas veces, digamos, ahora los periódicos online se están cambiando cada media hora, cada hora. Entonces, en este caso, muchos periódicos se preocupan más por estar cambiando información que por estar confirmando qué es lo que está pasando realmente. ¿Cree usted que Twitter es la manera más inmediata en el momento de informar? Bueno, es una de las tantas formas que tiene la gente para informarse, pero también tenemos que tener en cuenta que todavía hay un nicho de personas que no hacen uso de estas tecnologías. Nosotros siempre pensamos en una tecnología como esa porque para gente de determinados perfiles es algo cotidiano, pero hay mucha gente que todavía no accede a las nuevas tecnologías. Hay gente que no le interesa o que por su trabajo, no necesariamente por generación, porque hay gente, digamos, de edad madura, como es en mi caso, por ejemplo, que desde hace 20 años por su trabajo tiene que estar a la vanguardia, utilizando nuevas tecnologías. Pero hay gente de mi edad o menos, por ejemplo, que no le interesa estar informado, que ni siquiera sabe mandar un mensaje de texto, que ni siquiera sabe acceder a una máquina cuando tiene que, por ejemplo, pedir un turno, que no le interesa tener Twitter, que no le interesa tener Facebook y que todavía tiene una concepción muy tradicional de la información, de sentarse a ver el noticiero de las 12 del día o de las 7 de la noche. Entonces no podemos generalizar diciendo que es como la forma más rápida de comunicarse. Para cierto nicho sí, para otro no. El periodismo es una labor ardua y que lleva ya mucho tiempo. No podemos olvidar de dónde venimos. Claro está que las TIC son una forma muy rápida de ayudarnos a informar, pero no dependemos completamente de ellas. No podemos olvidar la vieja escuela. Es de ahí de donde partimos y al fin y al cabo en donde vamos a terminar.